Bueno, este es la famosa presentación que se llama Dudas Parcial 2. ¿Ok? Aquí está concentrado todo lo que tiene que ver con lo que tendríamos que ir dominando antes de llegar al parcial. ¿Ok? Entonces voy a aprovechar de escribir, ya, este es un bote de letras, pero sí quiero que las repasemos. Lo primero y principal es que usted tiene que saber parcial uno. Punto. ¿Ok? Conocer las características básicas de señales típicas como constelación, ancho de banda, las cosas fundamentales. De hecho, ya vieron que algunos ejercicios que hicimos ayer nos exigieron que nos acordáramos de cosas que, bueno, ustedes siempre tienen sus apuntes a mano, pero si, digamos, en un examen usted no se puede poner a estudiar, o sea, usted tiene que tener eso claro para saber dónde buscar la información de todo. Esto es parcial uno, cómo construir un símbolo, etcétera, etcétera, porque aquí usamos constelación de nuevo para determinar nada más y nada menos que la probabilidad de error. ¿Ok? Una de las cosas que también tenemos que hacer aquí, que es nueva, es pasar la señal, cualquiera de las que vimos de parcial uno, por un sistema que, por ejemplo, puede ser un filtro pasabajo o puede ser un receptor Gram-Schmidt. ¿Ok? Digamos, sin tener que regresar a señales, a resolver problemas complicados de paso de señales por sistema, eso tendríamos que saberlo hacer a grosso modo, porque, por ejemplo, el caso de la señal es relativamente fácil porque usted pasa los símbolos que son determinísticos, están modelados como símbolos determinísticos de energía por esas cajitas. Para el ruido es un poquito más complejo y básicamente el único ejercicio que hicimos que se podía hacer fue pasarlo por un filtro pasabajo. ¿Ok? En general, el paso del ruido por un receptor Gram-Schmidt lo hicimos de manera general y usted ya sabe el resultado. Eso no se los puedo pedir. Yo lo que les puedo pedir es que usen el resultado. ¿De acuerdo? Pero eso significa que usted tiene que entender que la señal está pasando por una cadena de cosas que al final me van a permitir calcular la probabilidad de error. Entonces aquí nosotros en este siguiente punto hicimos varios ejercicios hasta que logramos encontrar una expresión general para un caso binario general, no tiene que ser polar o no, y trabajamos generalmente con el ruido adaptado, perdón, con el filtro adaptado, que es un filtro que considera que la densidad del ruido es constante e igual a eta medio. ¿Ok? Otra cosa que ayer les hice énfasis fue en aplicar la atenuación, porque obviamente la atenuación cambia los valores de probabilidad de error porque afecta la señal reduciéndola en potencia y en voltaje. Entonces, obviamente eso es fatal, aumenta la probabilidad de error y tenemos que saber calcular ese impacto. Aquí es lo que les acabo de decir. Usted no tiene que saber pasar, porque eso ya lo hicimos como un ejercicio para todos y solamente usamos el resultado. Y es que si usted tiene ruido blanco, gaussiano, de media cero, pasando por un receptor de múltiples ramas, la potencia a la salida en cada una de esas ramas es eta medio. Y además los ruidos están decorrelacionados entre ramas. ¿Ok? Muy bien. Pasamos a cómo obtener PE. Bueno, el último ejercicio que hicimos fue usar las probabilidades condicionales para hallar la probabilidad de error a pie. Usted tiene que saber hacer eso y para eso tiene que conocer los voltajes y los umbrales. ¿De acuerdo? Otra cosa que puede hacer es utilizar fórmulas previas. Por ejemplo, nosotros vimos que para un caso no retorno a cero polar con receptor óptimo, la probabilidad medio Q de la raíz de 2e sobre eta. Usted lo puede usar si se aplica para su caso. Pero tiene aún una fórmula más general para un caso binario general, eso sí, con ruido blanco en el canal y receptor óptimo. Y usted tiene esa fórmula enorme que es Q de la raíz de 1 más E0 menos 2 lambda entre el factor de correlación. Y usted eso lo puede usar siempre que sea binario, el canal sea AWGN y el receptor sea el óptimo. Tenga o no tenga atenuación. Usted se encargará de utilizar la atenuación para afectar los valores de E1, E0, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Otro aspecto que usted tiene que dominar es el manejo de las curvas, que ya en varias clases se los puse y yo pienso que eso cuesta bastante. Siempre les cuesta. Yo veo que ustedes saben que en las clases que están más cerca del examen la gente se pone loquita con las consultas y apuntan mucho a los de las curvas de probabilidad de error. Entonces usted tiene que saber manejar cómo un sistema está asociado a una curva.
¿Cómo sé que dos sistemas distintos tienen dos curvas y no una sola? Truco. Tiene que determinar el valor de la probabilidad de error en función de E sobre eta. Y por supuesto, si usted tiene que un sistema le da que la probabilidad de error es Q de la raíz de 0.1 eta, perdón, 0.1 E sobre eta, y el otro le da raíz de 2 sobre eta, adivinen quién es el ganador, el que tiene el argumento más grande. Ese ganador va a tener la curva más bajita, porque tiene menos probabilidades de error. Luego, dentro de las curvas, usted tiene que saber mover. Si aumenta la velocidad, hacia dónde se mueve, si aumenta la potencia, hacia dónde se mueve, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esto es lo fundamental. Y después nos queda la easy, que eso lo vimos de primero, pero en general usted tiene para un problema de easy que primero entender el problema en tiempo, ¿okay? Y saber calcular la FDP en un caso particular. Por ejemplo, yo les digo, así como les hice en el primer examen, que les digo, ok, construya su propio pulso que tiene easy con estas características y obtenga la FDP de la easy. Cuando tiene la FDP de la easy, usted puede calcular la probabilidad de error. Acuérdense que la probabilidad de error con condicionales, con ruido, uno decía, el valor más ruido sea mayor que el umbral o menor que el umbral. Con easy es igualito. El valor más la easy sea mayor que el umbral o menor que el umbral. O sea, estratégicamente tienen la misma filosofía, pero en un caso la FDP es gaussiana, que es para el caso cuando la contaminación es solo por ruido. En el otro caso no. En el otro las FDP son discretas y están constituidas por deltas de Dirac. Imagínense si yo tengo que hacer la probabilidad de error con los dos. En alguna parte no hay ningún examen porque nunca he podido hacer eso ni he debido hacer eso. Ponerle las dos cosas juntas porque esos problemas son larguísimos. En donde usted dice la probabilidad de, por ejemplo, agarran el valor A y dicen A más el ruido más la easy tiene que ser mayor que 8. Eso es un horror. Porque entonces usted donde dice easy tiene que meter todos los valores posibles de easy porque es discreta. Eso es un problema inmanejable. Pero la filosofía de análisis es la misma. Es tener el valor, darse cuenta que el sucio lo hizo moverse por otro sitio y equivocar a la persona que toma la decisión, que está en el receptor. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos paginitas resumen, bueno, en realidad es mucho lo que tienen que saber, pero está resumido aquí en estas dos paginitas. Entonces aquí voy a pasar muy rápido porque de esto hemos hablado mucho, que es lo importante de aquí, que en este caso binario general me dio que la probabilidad de error dependía de Q de Y de T0 sobre sigma. Aquí este ejercicio, digamos, lo presentamos y yo me quedé inquieta porque ustedes no sabían manejar lo de la atenuación, no se los había dado con detalle y no se les ha dado tampoco en las materias anteriores con detalle. Entonces me detuve y les hice unas láminas ayer. Entonces aquí este problema lo llevamos adelante, pero la parte de atenuación, digamos, la aceptamos, aunque muchos no la entendieron en su momento. Vuelvan a ver este ejercicio a la luz de que ya conocen mejor cómo se maneja la parte de la atenuación. Esto lo vimos ayer, que es un truquito nuevo de cómo calcular la probabilidad de error, no con las condicionales, sino aceptando que cuando un símbolo se convierte en otro, tiene que ver con la distancia que lo separa. Entonces descubrimos un factor buenísimo, que es lo mismo que aplicar la parte de probabilidad condicional. Entonces descubrimos una forma de calcular rapidísimo la probabilidad de error usando esta filosofía y donde diga probabilidad de que ese 1 se convierta en ese 2, la sustituimos por una Q que depende de d min entre, en realidad lo pusimos como raíz cuadrada de d cuadrado sobre 2eta, que es lo mismo que esto, ¿no? Resulta que con eso nosotros pudimos generalizar y aquí vamos a hacer un ejercicio. Ah, perdón, ya, que Pedro me está haciendo una pregunta. Profe, y si en ese caso tenemos 4 símbolos, a ver, estamos hablando de, en este ejercicio que tengo aquí en este momento, Pedro, en el, en el 3, ya va. No, es que de hecho eso es lo que estamos viendo. O sea, fíjate que el ejercicio que voy a hacer, ¿ok? Para calcular, yo les hice ayer
Yo no sé si lo tengo aquí en estas láminas. Tú recuerdas que nosotros hicimos la probabilidad de error para el caso de 16 QAM, pero no la podemos hacer por condicional, sino por cota superior. Es decir, tú planteas filosóficamente esto aquí, pero aquí en vez de poner las condicionales como lo hicimos para el cuaternario, que acabamos de ver en la sesión anterior, no lo haces así, sino que trabajas todo con las distancias de los símbolos. Exacto, con los vecinos. O sea, ya va, que creo que no entendí tu pregunta. Por ejemplo, aquí, ¿cómo calculo la probabilidad de error usando esto? Déjame responderte. La probabilidad de error en este caso es la probabilidad de que este símbolo se convierta en este, que viene dado por Q de esta distancia, que sería 2A, entre raíz de 2eta, multiplicado por un medio, que es la probabilidad de que ese símbolo exista, más la probabilidad de que este símbolo se convierta en eso, que es Q de esta distancia entre raíz de 2eta por un medio. Y eso te da un valor en función de A, porque de min vale 2A. Ok, ¿qué pasa? Que tienes que ponerlo en función de la energía. Pero en este ejercicio la energía es A cuadrado por un medio más A cuadrado por un medio, que es A cuadrado. Entonces pones A o 2A en función de E y llegas a este resultado. Igual lo haces así. Es más, es muy simple. Hacer cota superior para binario es facilísimo. Es más complicado cuando tienes, por ejemplo, un plano donde tienes dos bases y tienes que estudiar bien las distancias, cuáles son los símbolos vecinos más cercanos, etcétera, etcétera. Y por eso escogí este ejercicio. ¿Cómo aplico la cota superior en este ejercicio? ¿Okay? Bueno, tengo que estudiar para cada símbolo, ¿verdad? ¿Cuál es la posibilidad de que se equivoque? Primero, este se puede convertir en este y en este. Pero sabemos que si hiciésemos eso así, la probabilidad de error daría más grande de lo que es, porque estoy considerando zonas de intersección. Entonces aquí simplemente escojo el más cercano, que es este. Esta distancia es 0.2. Esta constelación es a la entrada del receptor. Entonces, para este símbolo, la probabilidad sería Q de 0.2 entre raíz de 2eta por un cuarto, que es este término que está aquí. ¿Okay? Bien, ¿qué le pasa a este símbolo? Que no importa que esté en el origen, él se puede equivocar y convertirse en otro. Bueno, tiene dos vecinos, este y este. Ah, no, pero es que este está muy lejos. Perfecto. Solamente tomo Q de 0.1 entre raíz de 2eta por un cuarto. Y este es el término. Este sí me complica la vida porque tiene dos vecinos equidistantes. De aquí a aquí hay 0.1 y de aquí a aquí hay 0.1. O sea que ese tiene una Q de 0.1 entre raíz de 2eta dos veces. Por eso aquí aparece un 2. Porque te puedes equivocar para un lado y para el otro. Y finalmente este solo se puede convertir, solo vamos a considerar que me va a preocupar que se convierta en este, porque que se convierta en este es más difícil, ¿okay? Y en este aún más difícil. Entonces, mi preocupación es el vecino más cercano. Es como la cadena más, el eslabón más débil de una cadena. Entonces aquí tendría que para este es solo este símbolo, esta distancia es 0.1, hay una sola Q y la multiplico por la probabilidad de que ese símbolo exista. Y esa es la cota superior aplicada a este caso. Al caso cuaternario, un caso cuaternario raro, que tiene dos bases de hecho. Si quisiéramos hacer esto por condicionales a pie, estaríamos muy complicados, porque entonces tienes que ver los umbrales en cada eje, tanto en el uso 1 como en el uso 2 y hacer intersecciones. Eso es complicadísimo y eso no lo vamos a ver. Además no tiene sentido. Muy bien, ese era el punto 4. El punto 5 es ubicar los puntos y de verdad esto honestamente ustedes estoy seguro que ya tantas veces que se lo he repetido lo van a entender muy bien. Imagínense que tienen un sistema de comunicaciones y logran ubicar un punto aquí. Y de golpe les dicen, te tengo una mala noticia, el canal se echó a perder y ahora hay una atenuación horrible en la señal. La pregunta es, ¿hacia dónde se mueve el sistema? Perdón, ¿hacia dónde se mueve la pelotica? Bueno, si tiene atenuación, la energía disminuyó, o sea que se mueve hacia acá, pero montado sobre la curva, o sea que se movería hacia acá. ¿Okay?
Si en este caso considero que el punto original era este, que aquí dice sin atenuación, y de golpe, se acabó de la lluvia, entonces por supuesto estamos moviéndonos hacia un sector, ¿verdad? Si estoy sin atenuación y viene atenuación, disminuyo la intensidad o la energía y me muevo a la izquierda. Entonces, efectivamente, usted tiene que saber hacia dónde moverse. Hacia acá, aumenta la potencia. Hacia acá, disminuye la potencia y como ustedes saben que la energía es la potencia por este símbolo, entonces usted sabe para dónde se va a mover. ¿Okay? Si usted tiene aquí un sistema original porque tenía atenuación, etcétera, y de golpe se la quita, usted se está moviendo a la derecha y va a tener evidentemente una menor probabilidad de error. Quitó la atenuación, tiene más potencia, se mueve a la derecha, la probabilidad de error baja. ¿Okay? Así se ve la atenuación en las curvas de probabilidad de error. Bueno, aquí volvemos a caer con un caso raro, que sería el único donde yo les pido que pasen la señal y el ruido por a pie, digamos, para tener Y de T0 y sigma. Pero en realidad eso yo lo manejo muy poco porque o consume mucho tiempo, uno se inquieta mucho, por ejemplo, en un examen resolviendo ese tipo de ejercicios y honestamente, pero por lo menos usted tiene que saber cómo se haría. ¿Me explico? Para que no se le quede con la duda. Aquí tenemos ya puesto en raíz de, perdón, en función de E sobre eta, más de lo mismo. Y aquí tenemos aplicando cota superior. Fíjense que aquí lo hice doble. Primero, usando las probabilidades condicionales, que es un ejercicio que acabamos de hacer antes de cerrar la sesión anterior, y después por cota superior. Fíjense aquí cómo sería por cota superior, fíjense. Este símbolo tiene una, fíjense que las distancias todas son 2A. O sea, ese es de min para todo el mundo. ¿Ok? Entonces, este símbolo tiene un solo chance. Entonces, es Q de 2A entre raíz de 2 eta por un cuarto. Este tiene una Q con 2A y otra Q con 2A. O sea, tienes 2Q. Esta también, una Q y una Q, tiene 2Q. Y aquí tiene una Q con 2A. Entonces, por eso le da 6 Qs multiplicadas por un cuarto y efectivamente puede resolver el ejercicio rápidamente por cota superior. Si yo les digo que me hagan una curva de probabilidad de error, para este caso ustedes la hacen, por ejemplo, Profesora, hacen esto. ¿puede repetir, por favor? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esa O parte. sea, recuerden que la probabilidad por cota superior analiza cada símbolo. Para cada símbolo mira para los lados y ve los vecinos y se queda con él o los más cercanos. Para este símbolo hay un solo vecino cercano, que es este. ¿Qué distancia tiene? 2A. Entonces aquí yo tendría que escribir Q de raíz, ¿verdad? De raíz de 2A sobre 2 eta. No, 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 lo hice mal, discúlpenme. Q, que estoy tan concentrada por escribir, que para mí esto es dificilísimo. Yo soy muy mala dibujando. Q de la distancia, que es 2A, entre raíz de 2 eta. ¿De acuerdo? Esta distancia es 2A. ¿Lo está viendo? Entonces, en este caso tienes una sola Q, pero que no se te olvide multiplicarla por un cuarto. Llevamos una Q. Para este símbolo tengo este vecino problemático y este otro vecino, pero ambos están a 2A. Entonces pongo 2Q de 2A entre raíz de 2 eta. Ahora agarro este. Este también tiene dos vecinos a la misma distancia, que es 2A. Entonces a él le corresponden 2Q de 2A entre raíz de 2 eta. Y finalmente este tiene un solo vecino problemático y entonces me dan al final 6 Qs. 6 Qs con el mismo argumento, que es 2A entre raíz de 2 eta. ¿Okay? Y a todos ellos he tenido que multiplicarlos por un cuarto. Entonces aquí lo hice por condicionales y lo hice por cota superior. Ok, ay, pero yo les iba a decir otra cosa, perdón. No, creo que no. Profesora, Dígame. y por ejemplo, si uno de mis símbolos está a otra distancia, ya eso se le sumaría, ¿no? Se le Sí, sumaría a la otra Q distinta. claro, claro. Ah, perfecto. Sí, de hecho, por eso te hice este ejercicio. Este ejercicio tiene justamente ese caso.
Fíjate que aquí la fórmula final de la probabilidad de error te quedan Qs con diferentes argumentos, perfectamente válido. ¿Lo ves? Fíjate que aquí, para Sí, sí, este ok. símbolo, la distancia es 0.1. Para este símbolo también, solamente que tiene 2Q. Pero para este símbolo, para este, hay una distancia diferente, que es 0.2. Entonces, fíjate que terminas teniendo Qs con diferentes argumentos, porque hay diferentes de min. O sea, jamás piensen que existe para una constelación un solo de min. Lo que pasa es que hay constelaciones clásicas como QPSK, 16 QAM, MPSK, en donde las distancias mínimas son iguales. Entonces usted se concentra y le va a quedar al final una fórmula con una sola Q, con un solo argumento. Pero por eso es que yo los pongo con situaciones que son absolutamente absurdas. Nadie haría una transmisión cuaternaria como esta. De hecho, tengo un ejercicio que compara esto con una transmisión decente y se observa que la probabilidad de error en este caso es malísima. ¿Ok? Entonces, bien que hagan esas preguntas para que se ubiquen. Ah, bueno, no, esto no se lo voy a repetir porque ya se los he repetido bastante, que es, ¿qué pasa si qué pasa si tengo dos curvas? ¿Qué pasa si ayer les hice un ejercicio así, tengo el mismo valor de E sobre eta para los dos sistemas? ¿Ok? Ah, bueno, aquí tal vez puedo agregar que yo podría plantar el ejercicio así. Yo quiero una probabilidad de error fija para los dos. ¿Ok? Entonces aquí tengo que ubicar este punto y este punto. No sé, tú vas a ver cómo haces con tu sistema rojo, pero yo quiero la misma probabilidad de error que tengo en el sistema azul. Entonces, ya nosotros sabemos que el pobre sistema rojo va a tener que hacer, pues como no puede dominar el ruido, no le queda más remedio que hacer una de las siguientes cosas. Uno, aumentar la potencia de transmisión, porque aumentar la potencia de transmisión, ¿verdad? Si yo estoy parada en esta, por ejemplo, si estoy en este punto de la curva roja y aumento la potencia de transmisión, me vengo para acá y logro bajar la probabilidad de error. Y la otra forma es que yo efectivamente, adivinen, baje la velocidad de transmisión. O aumento la potencia o bajo la velocidad de transmisión. No se les olvide que aumentar la velocidad implica que te símbolo es más chiquito. ¿Ok? Y en la fórmula de energía está P por T símbolo. Entonces, si usted quiere mejorar la situación, quiere aumentar E, tiene que aumentar T símbolo, o sea, bajar la velocidad. Usted por lógica, chequee mentalmente eso. Usted quiere más calidad, tiene que pagarlo. ¿Cómo? Uno, gastando más energía. Dos, bueno, mira, lamentablemente, amigo, te tengo que dar un peor servicio, una menor velocidad de transmisión. Entonces, si usted tiene eso claro, moverse en esta curva es lógico, porque usted tiene que entender que aquí la probabilidad va bajando en la medida que usted va bajando este eje. O sea, si usted va para acá, la probabilidad baja. Si usted hace así, la probabilidad es peor, sube. ¿De acuerdo? Entonces, esas cosas usted las va a ir manejando a través de diferentes ejercicios. Aquí les puse este ejercicio porque efectivamente aquí tenemos un ejemplo con FSK no coherente, o sea, subóptima, y tengo un ejemplo con ASK coherente. Les he venido repitiendo que FSK y ASK tienen la misma curva bajo las mismas condiciones. Es decir, si yo les dijera, ay, mira, pero ahí les faltó dibujar la curva de FSK coherente. No, profesor, acuérdense que son iguales. Ah, ¿verdad? O sea que esta punteada es la misma FSK coherente. Esta es ASK coherente y también es FSK coherente. Y fíjense, FSK no coherente, o sea, subóptimo, miren hacia dónde se fue. Se fue hacia el cielo, con peores probabilidades de error, con probabilidades de error más grandes. ¿Okay? Entonces aquí, digamos, uno puede trabajar con los puntos de la curva o con diferentes curvas para para el mismo valor de E sobre eta. Eso usted lo tiene que saber manejar. Este ejercicio ya lo hemos hecho otras veces y aquí pasamos a que ustedes sepan cuándo pueden usar
el filtro óptimo y por ende pueden usar una fórmula de probabilidad de error compacta que es esta. Ojo, poniendo atención en que si hay atenuación, hay que calcular estas energías atenuadas. ¿Ok? Lambda no importa, lambda lo pueden calcular de una forma a la otra, pero, bueno, miren, aquí es para el lambda igual 1, ¿no? Perdón, la fórmula general es esta, disculpen. La fórmula general es esta, y en este ejercicio puse lambda igual 1. Ayer los vimos, en ese caso lo vimos que eran, por ejemplo, dos pulsos que son con la misma polaridad. Uno es 8 U 1 y el otro es 15 U 1. Entonces ustedes tienen que saber sacar esto y entender que el factor de correlación le ayuda a buscar una transmisión óptima. Siempre recuerde, y recuerdo que uno de ustedes me decía mucho, hay que buscar la polaridad, hay que buscar la polaridad. Sí, en efecto, eso es como un truquito que nos tenemos que llevar como una norma fiable. Este ejercicio lo hicimos en clase, que fue calcular la probabilidad de error por cota superior. Después hicimos el 16 QAM. Okay, estos son ejercicios más complicados. Hoy vimos detección subóptima para OK y FSK y la conclusión, lo más importante, es que el ruido no se comporta gaussiano para todas las transmisiones de los símbolos. Entonces resulta que la probabilidad de error es más difícil de calcular y resulta en una exponencial de e a la menos e sobre eta, que por cierto, tiene la misma forma, graficados de manera semilogarítmica en este eje y logarítmica en este eje, tiene esa misma forma de la Q, se parece a la Q. Entonces por eso yo puedo dibujar varias curvas, una para los casos óptimos, una para los casos subóptimos. Bueno, este ejercicio, fíjense, perdón, aquí dice lo siguiente. En un sistema, ese examen lo puse yo, ese ejercicio lo puse en un examen, bueno, no todas las partes, ¿no? En un examen en la Simón Bolívar hace N años. En un sistema de modulación digital se conoce la potencia transmitida, las pérdidas totales, o sea, la atenuación, y la densidad del ruido blanco gaussiano, es decir, se conoce eta medio y por ende se conoce eta. Se pide en el ejercicio determinar la velocidad de transmisión en cada caso, que esa sí no la comparten, de manera que la probabilidad de error en todos los casos sea menor que 10 a la menos 4. ¿Okay? Entonces, quería comparar varios sistemas. ASK con detección coherente, que ya sabemos que, digamos, el ASK que nosotros hemos visto es un OK, pero podríamos también ver ASK general, que es tener una sinusoide con amplitud 4 pico y otra con amplitud 8 pico. Eso es ASK también. Y OK es una subclase de ASK. Entonces tenemos también ASK con detección no coherente y FSK y PRK. Es decir, había que hacer un ejercicio genérico para todo eso. Entonces, repito, tienen muchas cosas en común, pero no las velocidades de transmisión. Entonces, el ejercicio se plantea relativamente fácil porque uno parte ya de la fórmula aplicable de OK, que es Q de la raíz de E sobre eta. Y lo que pedimos es que eso sea menor o igual que 10 a la menos 4. Cuando yo voy a la tabla y busco el valor de 10 a la menos 4, yo les hice un ejercicio en este sentido. Usted busca Q de X y busca cuál es el X que sale en la tabla. Y en este caso me da que el X es 3.7. Entonces, para que Q de ese valor sea menor o igual que 10 a la menos 4, el argumento tiene que ser mayor o igual que 3.7, porque en la medida que los argumentos crecen, ¿verdad? Las Q decrecen. ¿De acuerdo? Entonces, este es el punto de partida en este ejercicio. Hacer esto mismo para todas las modulaciones, pero como la energía es igual a la potencia por T bit, en este caso que es binario, entonces nosotros podemos despejar perfectamente e incluir la atenuación en dB. Fíjense que aquí lo puse de manera general. La potencia de la señal recibida es igual, vamos a pasar para acá la potencia de la señal transmitida, es la potencia de la señal transmitida por 10 a la menos P entre 10.
donde P son las pérdidas en dB. Por ejemplo, en el ejercicio que hicimos ayer usamos 20 dB. Entonces ahí poníamos menos 20 sobre 10. Entonces allí yo puedo manejar esta desigualdad sustituyendo en E la potencia, la atenuación, o sea, tenemos que ponerles la potencia recibida y T bit. Y de allí podemos despejar T bit. El inverso de T bit nosotros lo llamamos F bit. En este ejercicio en la Simón Bolívar yo usaba mucho, estaba muy pegada a lo que era teoría de información y usaba mucho la letra R. Pero esto es nuestro F bit. ¿Okay? Esto es nuestro F bit, que fíjense que resulta estar acotado a esta expresión matemática. Entonces, fíjense que aparece aquí. Aparece la potencia de transmisión, las pérdidas y eta. Cuando repetimos el ejercicio para ese cano coherente, fíjense que la estructura es la misma, lo único que aquí no hay que entrar en las tablas. ¿Okay? Yo, al limitar esto por debajo de 10 a la menos 4, termino limitando el valor de la exponencial, del exponente. Si esto tiene que ser menor o igual que esto, el exponente tiene que ser mayor o igual que un determinado valor, que es el que da el igual. Y fíjense cuánto da aquí F bit. ¿Okay? Solo para que comparen estos dos. Observen que aquí sale ST, aquí también, aquí sale P, aquí también, aunque está bien feito, porque en uno sale como mayúscula, en el otro minúscula. Pero la diferencia está en que aquí aparece dividiéndose entre 13 y aquí aparece dividiéndose entre 17. Es decir, que este número es más grande. Entonces, evidentemente lo que indica, vamos a poner valores. Aquí me daría 5 y aquí me daría 2. Lo que me está diciendo, mira, por estar usando a ese cano coherente, tienes que tener tasas de transmisión más bajas. ¿Okay? Entonces, este es un ejercicio que más allá de la matemática, porque es realmente muy fastidioso meter todos esos números, me gusta es la lección que nos deja. Cuando usted, y lo hice hace rato con las curvas, pero ahora lo estoy haciendo aquí con fórmulas para que lo vean más claro. Si usted tiene dos esquemas, uno óptimo y uno subóptimo, ¿verdad? Si usted puede jugar con las velocidades de ellos, va a tener menos compromiso con los sistemas óptimos. Es decir, usted le va a poder ofrecer al cliente una mayor velocidad dándole una misma probabilidad de error que el otro sistema subóptimo. Entonces, este ejercicio básicamente, bueno, y en el PRK simplemente lo mismo, pero la fórmula cambia porque en vez de ser Q de raíz de E sobre eta,